Buenas, la idea de este video es contar algunos límites especiales y hacer algunos ejemplos siguiendo el apunte. El primero que vamos a ver es qué pasa con una sucesión de la pinta un cierto número r elevado a la n. Esto lo tienen bien desarrollado en el apunte. Yo simplemente voy a decir lo que ocurre. Esencialmente la diferencia está en si el número r es mayor que 1 o menor que 1. Y entonces pongamos un ejemplo, si tomamos un r mayor que 1, por ejemplo 3, elevado a la n, esto es la sucesión, con n igual a 1 es todo a 3, con n igual a 2 es todo a 9, con n igual a 3 esto es 27, 81, etc. Es decir, vemos algo que crece, 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 tiende a infinito cuando n tiende a infinito. En cambio, si tomamos una sucesión con un número menor que 1, por ejemplo un medio, lo que vemos es que esto, en este caso, da un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etc. Esto tiende a 0. En este caso lo podríamos pensar basado en el anterior, porque un medio a la n es lo mismo que 1 sobre 2 a la n, y entonces tenemos un 1 dividido algo que ya sabemos que se va a infinito, eso tiende a 0. Entonces, en general, lo que vale es que si r es mayor que 1, entonces el límite de r a la n es infinito, y si r es menor que 1, entonces el límite con n tendiendo a infinito es igual a 0. Si es 1, no tiene ninguna gracia, porque 1 a la n vale 1 todo el tiempo para cualquier n, de modo que esa sucesión es constantemente 1 y el límite vale 1. Bueno, algo más que está muy detalladamente argumentado en el apunte es que una sucesión de esta pinta le gana a las potencias de n. Es decir, que si uno tiene, por ejemplo, si r es mayor que 1 y miramos el límite con n tendiendo a infinito de r a la n sobre n, esto en principio es una indeterminación porque r a la n tiende a infinito y n también tiende a infinito, pero resulta que va más rápido la exponencial, es decir, r a la n, y entonces esto da más infinito. ¿Sí? De la misma manera o de manera similar, si el r es más chico que 1, entonces el límite con n tendiendo a infinito de n por r a la n, ahora tenemos una indeterminación de tipo 0 por infinito, porque r a la n tiende a 0 y n tiende a infinito, de nuevo gana la parte exponencial, es decir, el pedazo que tiene n en el exponente, y esto tiende a 0. Bueno, esto está explicado con bastante detalle en el apunte. Lo que uno ve es que esta sucesión Rn sobre n es creciente, es decir, cada término es más grande que el anterior y al mismo tiempo no está acotado y por lo tanto crece, crece, crece indefinidamente. Eso se tiene que ir infinito. Nosotros simplemente vamos a usar el resultado. Entonces, hagamos un par de ejemplos en donde esto se aplique. Por ejemplo, calcular el límite de 3 a la n más n más 1 sobre 3 a la n más 1 más 2 a la n. Bueno, tenemos clásica indeterminación infinito sobre infinito, lo que está en el numerador sobre infinito, lo que está en el denominador sobre infinito. Lo que hacemos es el mismo truco de siempre, que consiste en sacar lo más grande posible de cada uno de esas dos mitades como factor común. Y entonces en el numerador lo más grande es 3 a la n, porque tenemos este argumento que nos dice que la exponencial le gana a la n, entonces entre 3 a la n y n, el más grande es 3 a la n, lo sacamos de factor común, nos queda 1 más n sobre 3 a la n más 1 sobre 3 a la n, y en el denominador, fíjense, tenemos 3 a la n más 1, pero eso es lo mismo que 3 por 3 a la n, y entonces sacamos 3 a la n de factor común y nos queda un 3 más 2 a la n sobre 3 a la n. Bueno, ya prácticamente estamos, cancelamos los 3 a la n y lo único que hay que observar con un poco de cuidado es que este
2 a la n sobre 3 a la n lo podemos escribir como 2 tercios a la n. Y entonces lo que tenemos acá es un número menor que 1 elevado a la n. Y entonces esto tiende a 0. Esto también tiende a 0. Esto también tiende a 0. Y entonces esto tiende a 1 tercio. Bueno, uno más. Similar. Tomamos límite con n tendiendo a infinito de 3 a la n más 5 a la n más 2 sobre 7 a la n más 2 a la n más 6. Hacemos exactamente el mismo truco, sacamos factor común lo más grande del numerador y lo más grande del denominador. En el numerador sale un 3 a la n, nos queda 1 más 5n sobre 3 a la n, más 2 sobre 3 a la n, sobre, en el denominador sacamos 7 a la n, acá nos queda un 1 más 2 a la n sobre 7 a la n, más 6 sobre 7 a la n. Bueno, ya casi que lo podemos resolver desde ahí, pero lo copio una vez más. Fíjense, ahora no tenemos algo que se cancele como antes, sino que tenemos 3 a la n y 7 a la n. Bueno, con eso hacemos lo mismo que hicimos antes con el 2 y el 3, es decir, escribimos la fracción elevada a la n, y aparte tenemos la otra fracción, que es de donde sacamos los factores comunes, que es esto que está acá. Acá de nuevo tenemos 2 a la n, 7 a la n, lo escribimos como 2 séptimos a la n, más 6 sobre 7 a la n. Bueno, nuevamente, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto también tiende a 0, porque fíjense que estamos al revés de como estábamos con esta propiedad, ¿sí? Tenemos n en el numerador y 3n en el denominador, gana el 3n, entonces esto tiende a 0. Y por último, esto también tiende a 0, porque es una fracción menor que 1 elevado a la n, tiende a 0. Y entonces todo esto está tendiendo a 1, pero este cachito está tendiendo a 0, y entonces esto vale 0. Bueno, segundo límite particular. La raíz enésima de n. De nuevo, esto es una indeterminación, porque tenemos n elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Elevar a la 1 sobre n es una manera de expresar la raíz enésima, y entonces tenemos algo que se va a infinito elevado a algo que se va a 0. Entonces esas dos cosas están en tensión. Si tuviéramos algo que se va a infinito elevado a un número, eso se iría a infinito, un número positivo, y si tuviéramos algo fijo elevado a la 0, eso tendería a 1. Entonces hay un conflicto entre esas dos tendencias, hay que ver cuál gana de esos dos. Bueno, resulta que este límite vale 1. Es decir, que de algún modo está ganando el exponente 1 sobre n. Bueno, esto también está en el apunte, no me voy a detener a desarrollarlo, la idea es simplemente usarlo, usar esa propiedad en ejemplos, y entonces otra vez hagamos algunos límites más. Consideremos el límite de una cosa así. Uno podría pensar que esto es un poco peor que lo que teníamos antes, porque teníamos la raíz enésima de n y tenemos una competencia entre n y 1 sobre n. Al tener n a la quinta, lo de adentro de la raíz está tendiendo a infinito más rápido, y entonces tendría alguna chance de mejorar su influencia en el resultado. Bueno, no ocurre, porque estas potencias las podemos pensar así, ¿sí? La raíz enésima como 1 sobre n, y al expresarlo así podemos cambiar el orden. Podemos pensar que esto en lugar de n a la quinta raíz enésima es raíz enésima de n todo elevado a la quinta. Y ahora tenemos que lo de adentro del paréntesis tiende a 1 y 1 a la quinta es 1. Así que ese límite sigue valiendo 1. Bueno, segundo ejemplo, un poquito más complicado. El límite con n tendiendo a infinito de la raíz enésima de n por 3 a la n más n cuadrado. Fin. Bueno, mismo truco. Nos molesta el más, que no nos permite distribuir la raíz, pero lo que hacemos en esos casos es sacar factor común lo más grande.
y entonces dijimos que el 3n le gana a todo lo que hay acá, y entonces sacamos n por todo este término, n por 3n de factor común, y esto nos queda n por 3n, 3 a la n, multiplicado por 1, más n cuadrado dividido n por 3 a la n. Acá podemos cancelar el cuadrado con una n, y esto nos queda el siguiente límite. Fíjense, distribuimos la raíz y nos queda raíz enésima de n, raíz enésima de 3 a la n, porque son productos, y raíz enésima del paréntesis, 1 más n sobre 3 a la n. Bueno, acá cancelamos la potencia n con la raíz n, y lo que tenemos es esta raíz que tiende a 1, este cachito que tiende a 0, porque 3 a la n le gana a n, entonces toda esta raíz tiende a 1, raíz en cualquier cosa de 1 es 1, y me sobrevive el 3, de modo que esto me queda 1 por 1, 3 por 1, que es 3. Bueno, paremos acá y dejemos para otro video el límite de con algunos ejemplos.